en esta noche, amén. Así que gracias a Dios ya estamos conociendo a Maylén, así y a su mamá, amén, que haya una oración en estos tiempos. También sabemos que es difícil a veces, pero con la buena mano del Señor todo va a ir en bendición, amén, como hasta ahora y mucho más todavía. Libro de Juan, capítulo 6, verso 5, amén. Y gracias a Dios también por nuestro hermano Carlos, nuestra hermana Susi también que andan por acá, así que gracias a Dios por todas estas bendiciones. Así que no se pierda este tiempo porque por ahí Dios te sorprende con cantidad de cosas, amén. Juan 6:5 dice así: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron en número como de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged de los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Cuántos creen que es palabra del Señor? Pueden decir amén. Y me encanta esta palabra porque dice la palabra del Señor que había venido una multitud enorme a escuchar las enseñanzas del Señor Jesús, y dice que Jesús en ese momento, dice ahí que eran 5.000 varones, y ellos solían contar los varones de 20 años para arriba, no contaban a las mujeres y los niños. Entonces dice que había 5.000 varones, pero cuando en realidad en total serían entre 15.000 y 20.000 personas. Si uno cuenta a las mujeres y los niños, era una multitud enorme, ¿no es cierto?, que estaba en la pradera escuchando al Señor Jesús. Y lo tremendo de este pasaje, si usted ve al comienzo, dice que Jesús estaban sus discípulos y el que estaba más cerca se ve a Felipe, y le dice Jesús a Felipe, no sé si le da un bodazo y dice: che, Felipe, vamos a comprarle comida para todos estos. Y te imaginas, Felipe se agarró la cabeza, dice Felipe, dice, pero Señor, pero si tengo, dice 200 denarios, y diga, ni miles de pesos, dice, va a alcanzar para que coman un bocado de pan toda esta gente. Encima, si somos los de la iglesia Puerta del Cielo, no lo llenamos nada, decía Felipe. Imagínate, Felipe se asustó, dijo, pero dice la Biblia que Jesús le dijo esto probándole, porque Jesús sabía lo que había de hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y en esto me tomo, como suele decir Yori, decirle al que está a tu lado: Jesús sabe lo que va a hacer. Decirle al que está a tu lado: Jesús sabe lo que va a hacer. A veces lo que no sabemos somos nosotros. Y cuando viene un problema, por eso cuando nosotros no estamos en crisis, nosotros estamos en Cristo, porque Jesús sí sabe lo que va a hacer. Y cuando viene un problema, nosotros enseguida nos preocupamos y corremos y decimos: Señor, y Dios todavía está sentado en su trono. Cuando vos tenés una dificultad, Dios está tranquilo. Dios no se toma con nervioso por nada. No importa que cambie un gobierno, que pase algo, Dios sigue sentado en su trono. Porque los que nos preocupamos, los que no sabemos lo que Dios va a hacer, somos nosotros. Pero Dios ya sabe lo que va a obrar. Dios ya sabe cómo te va a sacar de la situación. Dios sabe cómo vas a llegar a fin de mes. Dios sabe cómo vas a pagar tus cuentas y tus deudas. Y Dios sabe el milagro que Él va a hacer con tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso a veces nosotros no entendemos que Dios está obrando, y que cuando Dios nos habla, a veces Dios está probando nuestra fe, y que Dios quiere sacarnos el viejo vestido, porque nosotros traemos la enseñanza natural. Felipe, en lo natural, él dijo: yo no tengo dinero, ¿de dónde voy a sacar plata para alimentar a todo esto? Pero Jesús lo que le estaba queriendo enseñar era lo espiritual. Hay gente que todo lo piensa en lo natural, y en lo natural hay problemas, en lo natural hay crisis, en lo natural hay una situación difícil, pero en lo espiritual, para el que cree en Dios, todas las cosas le son posibles.
bendecibles. Y eso es lo que creemos. Y eso es lo que Dios quiere sacarnos de ese vestido antiguo, de ese vestido viejo que nosotros traemos, porque traemos cosas, enseñanzas que en lo natural lo hemos venido aprendiendo. Y son como vestidos, son como ropas donde Dios dice: sácate del viejo hombre y revestite de lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Por eso para este fin de año, vos revestite para lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Por eso cuando nosotros hablamos a las cosas de Dios, a los que no entienden, son locura. Pero para el que cree, es poder de Dios para salvación. Para el mundo es locura lo que hablamos. Por eso cuando la gente te pregunta: ¿cómo andás? Y yo ando bendecido. ¿Cómo andás? Yo ando bien porque la mano de Dios me sostiene. Porque es Dios el que te cubre. Porque Dios está tratando con nuestra vida. Y la gente que no conoce a Dios no entiende eso. Pero a veces aún hay cristianos, así como Felipe, que estaba con Jesús, pero no entendía que él tenía que sacarse las vestiduras antiguas, sacarse las cosas del pasado. Y en esto te pido una revelación. ¿Vos sabés qué dice la palabra del Señor? Que cuando Elías dice que tenía un siervo que se llamaba Eliseo, y Elías le hereda todo el ministerio a Eliseo, y Elías fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, fue Elías, y Eliseo lo sirvió fielmente y fue un tremendo siervo de Dios Eliseo, pero siempre era el siervo de Elías. Pero llegó un momento, dice que cuando ellos iban caminando por el bosque, está en Segunda de Reyes capítulo 2 versos 12 y 13, dice que ellos iban caminando por el bosque, y dice que cuando iban caminando por el bosque, dice que vino un torbellino con carros de fuego y caballos de fuego, y Dios arrebató a Elías hacia el cielo, y estaba Eliseo. Pero cuando Elías va hacia el cielo, dice que Elías le tira el manto a Eliseo para que caiga el poder y la investidura. Las nuevas vestiduras proféticas sobre Eliseo venían sobre su vida. Pero dice Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 12, dice que lo primero que hizo Eliseo no fue agarrar la vestidura, sino que dijo: Padre mío, carros de Israel y su gente a caballo, y rompió su vestidura. Se deshizo de las vestiduras viejas y luego agarró el manto profético de Elías. ¿Qué te quiero decir con esto? Que primero, si vos querés agarrar mantos proféticos, bendición de Dios, milagros de Dios, tenés que romper con la vieja vestidura. Tenés que romper con el pasado. Tenés que romper con cosas que no sirven, con cosas que vienen de hace años que uno tiene vestido. Y dice: esto yo tengo que sacármelo porque yo quiero ponerme el nuevo manto que Dios trae sobre mi vida. ¿Cuántos están entendiendo? Dice la Biblia que Eliseo entonces ahí agarró el manto, y ahí es donde Eliseo es revestido de poder. Pero primero tuvo que desechar su vieja vestidura, romper sus viejos mantos. La Biblia habla también de Bartimeo, que era ciego. Dice que en un momento Jesús andaba predicando por una ciudad y Bartimeo comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús puede. Pero lo primero que hizo antes de salir a gritar, dice que tiró su manto. Bartimeo agarró y tiró su manto y comenzó a clamar por un milagro, y de ese lugar Jesús lo sanó y Bartimeo salió viendo. Pero lo primero que hizo Bartimeo, dice la palabra del Señor, después búsquelo, dice que lo primero que hizo fue tiró su manto. Algunos no entienden eso, pero él se deshizo de las vestiduras viejas. Porque vos sabés que los romanos, en la zona de Jerusalén donde ellos mandaban, y en toda la zona donde mandaban los romanos, a ellos, algunos no saben, pero en esto te quiero enseñanza bíblica. Vos sabés que los romanos no querían que haya mendigos por las calles. Algo de lo que no querían los romanos era que haya gente pidiendo por las calles. No les gustaba a los romanos eso. Entonces, no había gente pidiendo por las calles. Los echaban del pueblo, los echaban a los campos, los echaban a cualquier lugar. A menos que tal vez haya alguien que tuviera algún contacto político, alguien que tuviera fama, o que sea hijo de alguna persona importante, o algo que hubiera conseguido. Entonces los romanos, por misericordia, alguna cosa así, dice que le daban a algunos para que pudieran mendigar en la ciudad. Y esas personas, para que los soldados no lo metan preso, o que no lo maten, o que no lo azoten, le daban un manto. El manto que tenía Bartimeo era un manto para él poder andar mendigando por la calle. Lo único que hacía Bartimeo, porque era ciego, era mendigar. Pero cuando él tira el manto, él se deshace de su vieja vida. Él se deshace del pasado. Se deshace de las cosas que lo ataban. Y comienza a vivir en el nuevo tiempo de Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Por eso muchas veces cuando Dios te habla y Dios te dice, y Dios te está metiendo en alguna cosa, en alguna situación, Dios está queriendo
que vos te deshagas del viejo manto. Hay cosas que nosotros, porque hay gente que piensa, lo primero que te quiero decir es, Dios quiere, Dios sabe lo que va a hacer, y muchas veces Dios te está probando, o Dios te está metiendo en una situación, te está hablando, porque Dios quiere que nosotros entremos en el mover de Dios. Porque Dios sabe lo que va a hacer. No todas las cosas son cosas del diablo. Hay gente que le vive echando la culpa al diablo, y que el diablo, y que Dios lo mundo, y que Dios lo mundo. Me sorprendió que había un hombre, un hermano, que iba a la iglesia y siempre se olvidaba la Biblia. Y cuando llegaba le dice, el diablo le mundo, me se olvidó la Biblia, decía. Y al otro domingo llegaba y le dice, el diablo le mundo, me se olvida la Biblia. Y todos los días en la iglesia se olvidaba la Biblia. Y dice, el diablo le mundo, ¿cómo me hizo olvidar la Biblia? Un día va a salir de la casa de este hermano, y cuando va a salir le aparece el diablo al lado. Y le dice, diablo inmundo, le dice el hermano. Y le dice, no, pará, dice el diablo, te vengo a recordar, dice, que no te olvides la Biblia en tu casa, pero siempre me viví echando la culpa a mí, le dice. Una cosa al Señor, no era el diablo, era él que se olvidaba. Por eso, hay cosas que no son del diablo, sino hay situaciones donde Dios quiere que nosotros cambiemos, donde Dios permite ciertas pruebas para ver cómo reaccionamos, porque Jesús sabía lo que iba a hacer, Jesús sabía el milagro y quería que Felipe le hable fe, pero Felipe no entendía de lo que tenía que hablar. Felipe tenía que hablar fe. Y lo tremendo es porque Dios, lo segundo que te digo es que cuando Dios obra de una manera que a veces no conocemos o que a veces no sabemos y que escapa a nuestra forma de ver. Lo tremendo de este milagro es que dice que cuando ellos estaban ahí y dicen, no tenemos para darle de comer, pero aquí hay un muchachito que tiene 5 panes y 2 peces, y es más, lo desprecian, porque le dicen, más que esto para tanto, dice, imagínate con 5 panes y 2 peces para 20.000 personas, no alcanza para nadie. ¿Por qué te digo 20.000 personas? Porque ellos dicen 5.000, sin contar las mujeres y los niños. A ese muchachito nunca lo contaron. Y con lo que no contaron, con lo que no sabían, con lo que el enemigo no preveía, es con lo que Dios va a hacer un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando Dios quiere hacer un milagro, Dios va a utilizar a los que no cuentan, a los que no saben. Me decía otro día la Yori, a los invisibles, a los que nadie ve, los que cruzan por tu lado. Hay gente que la gente no las ve. Que hay gente que cruza por el lado y hay gente que nadie las mira, nadie las ve porque no tienen renombre. Pero esas son la gente que Dios quiere utilizar para hacer un milagro. Porque siempre que el enemigo se levante con algo, Dios, la forma de hacer el milagro va a ser levantar a una persona. Y muchas veces levantar a un invisible para derrotar las obras de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que cuando se levantó Faraón en Egipto y quiso destruir al pueblo de Israel, Dios levantó a Moisés para deshacer las obras de Faraón. Cuando en Jericó se levantaron las murallas de Jericó y que eran impenetrables, Dios levantó a Josué para derribar las murallas de Jericó. Cuando el enemigo dice que levantó un gigante llamado Goliat que humillaba al pueblo de Israel, Dios levantó un David para derribarlo a ese gigante. Cuando el enemigo levantó un perverso llamado Amán que quería destruir al pueblo de Israel, dice la Biblia que había planificado este Amán destruir a todo el pueblo de Israel. Dios levantó una jovencita, una doncella llamada Esther. No levantó un ejército, no levantó soldados, no levantó espadas, levantó una doncella que venció las obras de Amán, porque Dios elige al que quiere ir con eso, obra milagros, prodigios y maravillas. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que cuando se levantaron los babilónicos, los asirios, y humillaron al pueblo de Israel y lo llevaron de esclavo a Babilonia para humillarnos en aquel lugar, Dios levantó a Sadrach, a Abednego y a Daniel para humillar a Babilonia en el centro de Babilonia, demostrando que Dios, Jehová de los ejércitos, era mayor que cualquiera de todos los dioses de Babilonia. La Biblia dice que cuando se levantaron los romanos y quisieron acallar el evangelio, dice que Dios levantó a Pablo, Dios levantó a Pedro, Dios levantó a Juan, Dios levantó discípulos de fe que derribaron aún el mismo imperio romano. La Biblia dice que cuando aún el infierno, si se quiere un aplauso al Señor. La Biblia dice que aún cuando el infierno se levantó, Dios levantó un Jesús que se levantó en la cruz del Calvario y murió por cada uno de nosotros y descendió hasta los infiernos y le arrebató la llave del infierno y le dales a Satanás. La llave de la muerte la tiene Jesús para dar vida a quien Él quiera. La Biblia dice que en ese día se había levantado un espíritu de hambre, un espíritu de falta de fe, y ese día con el que no contaban, levantó Dios un muchachito que tenía fe, que con sus 5 panes y con sus 2 peces, Dios podía hacer un milagro grande. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En este tiempo no sé lo que se está levantando en tu hogar, no sé lo que se está levantando en tu barrio, no sé lo que se está levantando en tu casa, no sabemos lo que se está levantando en este país,
Pero aquellos que son personas, hombres y mujeres de fe, son los que Dios va a utilizar para derribar las obras de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan el aplauso al Señor? Amén. Por eso en este tiempo, sepa que a veces Dios está permitiendo para levantarte en gloria, para levantar a los que nadie. No importa si no te ven, lo importante es que Dios te vea. Los que no contaban, a los que no contaron, fue lo que Dios utilizó para hacer ese milagro. El tercero que te quiero decir es que aún en este pasaje dice que sobreabundó de tal forma la comida. Imagínense, 20.000 personas con 5 pancitos y 2 peces. Dice que hubo tanta comida, comieron todo lo que quisieran hasta saciar. Y sobraron 12 cestas llenas de pescados y de panes. Y Jesús le dice, recojan todo para que no se pierda nada. Y otra vez, Dios no quiere que las cosas se pierdan. Dios, lo que el mundo por ahí tira o desecha, Dios lo recoge y Dios utiliza para hacer el milagro. Pero tiene una doble enseñanza tremenda, que es que la bendición de Dios no la tenemos que desperdiciar. Lo que Dios nos brinda no lo tenemos que tirar. Hay gente que ya habrá dicho, ya, tiramos. Hay gente que no recibe bendición porque cuando Dios le bendice, sí, gloria a Dios, vaya, dijo pastor, pero cuando Dios le bendice, lo primero que hace, pierde la bendición. Y Dios dice, no, dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hay gente que ora por un trabajo. Cuando consigue trabajo, lo primero que hace es nunca más viene a la iglesia. Entonces esa no es la bendición, desperdicia la bendición de Dios. Hay gente que Dios le prospera sobrenaturalmente y lo primero que hace comienza a malgastar y hacer cantidad de cosas. Yo tenía un vecino que en un tiempo, hace unos años atrás, comenzaron a hacer fiesta. Y comenzaron a hacer fiesta, todos los días. Y después nos enteramos, habían vendido una casa que ellos tenían, vendieron toda la casa. Delante de ellos, ¿verdad? Y vos sabés que, no teniendo 3 meses de fiesta, todos los días, asado y música, y tenías que comprar un equipo que hacía temblar las paredes de nuestra casa y todo el vecindario. ¿Y qué pasó? No vendieron hasta que después no quedó ni que comer, ni plata, ni casa, nada, porque habían gastado todo. Pero Dios no quería que hagan eso. Dios quería que vos administres. No digo que si querés celebrar o querés invertir en algo, invertirlo. Pero hay gente que agarra todo el dinero cuando recibe la bendición y la tira. Por eso dice, recojan lo que sobró. Pero Dios, hiciste sobreabundar todo. No. Pero la bendición tenés que cuidarla. Tenés que ser sabio en lo que Dios te da. A veces no es dinero lo que necesitamos. Yo he charlado con gente que ha recibido mucho dinero y a veces hemos visto y a veces pensamos que el dinero trae la felicidad. No, nosotros como hijos de Dios ya somos bendecidos y el dinero viene como una parte de una bendición. Pero si es sin Dios, trae maldición. En otro momento yo, trabajando, tenía la posibilidad de trabajar en distintas casas. Y trabajé en una casa de un hombre una persona que había ganado aquí en Sauce, ganó más de 3 millones, no de pesos, sino de dólares. Lo dividió con su mujer, le quedó $1,5 millones a él. Cuando yo charlé con ella no tenía ni un peso. Estaba perdido, no tenía ni plata ni nada, y yo me acuerdo que yo le iba a trabajar y le daba ánimo. Y él mismo me dijo a mí, me confesó a mí, charlando un día trabajando, me dijo, Leo, yo 3 veces me intenté matar. 3 veces casi estuve a punto de colgarme. Tenía una nenita chiquita que ahora ya es grande. Me dijo, no lo hice por esa nena. Había perdido todo. Es más, debía plata por todos lados. Nosotros vamos acá en la esquina lo conocen. Decían, ese que no venga por acá porque lo vamos a matar. ¿Por qué? Porque había desperdiciado todo. Había tirado todo lo que tenía. Nosotros como hijos de Dios, Dios te va a dar sobre poco, pero muchas veces te va a probar cómo administras lo que Dios te da. ¿Cuántos están diciendo amén? Muchas veces tenemos que administrar unas cosas y pues si tenés que cuidar eso, tenés que cuidar si Dios te da un autito, si Dios te da una motito, si Dios te da un electrodoméstico, o si Dios te da un sueldito, cuidalo y administrarlo en Dios. Sabés que vos sos administrador de eso. Después no te vas a quedar en eso. Dios te va a poner sobre mayor. Comenzás sobre poco, Dios te va a poner sobre mucho. Pero primero tenemos que aprender a administrar sobre poco. Porque muchas veces Dios va a permitir una prueba para que nosotros crezcamos en Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Y simplemente quería dejar esta palabra. Gracias al Señor
por esto y estamos viviendo tiempos de bendición, como estamos diciendo. Nosotros en este peor tiempo, mire, cada día se hermosea más la iglesia. Esta semana otra vez mi papá va a estar trabajando, hay hermanos por ahí que me están ayudando, nos estamos organizando. Entonces aquellos que quieran venir, creo que estos días quiere hacer la loza para hacer el bañito de mujeres también allá aparte. Y cada día Dios nos está bendiciendo. Si alguien quiere y después habla con mi papá, se combina, se organiza un día para venir y seguimos hermoseando la casa del Señor, porque eso es bendición de Dios. Dios no lo hace para usted, no lo hace para mí, lo hace para el Señor. Amén. Y ahí viene bendición abundante. Entonces, en este tiempo hay mucho trabajo por hacer. Se está edificando la iglesia. Las mujeres están a full en distintos lugares de reunión, donde anímense, también las mujeres tienen algunos proyectos preparados, así que están a full. Los jóvenes están con todo. Y también, bueno, esta semana, el sábado, van a hacer unos beneficios para los papeles de la iglesia, que ya estamos terminando los últimos detalles, que gracias a Dios también todo eso viene en bendición para nuestra iglesia. Y dentro de 2 semanas, el 28 de septiembre, creo que quedan algunos lugares, Francisco, en la combi. 4 o 5 lugares. 5 lugares por ahí quedan. Más o menos. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa, hablen con Francisco, porque nosotros el sábado 28, no este sábado que viene, el otro sábado nos vamos a esquina. Vamos a una confraternidad que se va a hacer en la esquina, un altar de adoración ahí en frente a la costa. Así que está abierto todavía. Todos los que quieran ir, ustedes se quieren ir, vale 16.000 pesos, que es el pago de la combi, que nos lleva de la mañana, estamos ya todo el día y nos trae la noche. Yo les digo también que es algo de lo que viene en septiembre, así que el 28 de septiembre nos estamos yendo para esquina. Todos aquellos que quieran ir, anótense con Francisco, así ya llenamos la combi, reserven su lugar. Después, ¿por qué les digo esto? Porque por ahí pueden decir, yo quería ir, y bueno, pero si no hablarle con los hermanos, porque ya están anotando, porque ya quedan 5 lugares, 18, 19 lugares tienen la combi y quedan ahí poquitos. Entonces, anótense, hablen ya, reserven su lugar, porque el 28 nos vamos para esquina. Así que estamos viviendo un fin de año glorioso. Y esto es algo de lo pequeño que se viene, porque mucho más, estamos en septiembre, mucho más en septiembre y mucho más todavía en octubre. ¿Cuántos dicen amén? Y mucho más para todo este fin de año que sea glorioso en bendiciones de Dios. Cierren sus ojitos, vamos a orar por esta palabra y por este mes que sea glorioso y en victoria. Señor amado, Padre Santo, gracias.